que Asilegal realiza en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. La dinámica para esta sesión es la siguiente. Contamos con 1 hora total. En la primera parte, nuestra persona experta nos hablará del principio pro persona e interpretación conforme, y posterior a esto destinaremos algunos minutos para que ustedes puedan hacer uso de la voz a través de la función de levantar la mano o bien expresar sus dudas o comentarios a través del chat de Meet. Le recuerdo rápidamente a nuestros participantes que para registrar su asistencia deberán responder una pregunta detonadora en el foro de la plataforma educativa. Recuerden que el uso del chat es únicamente para expresar dudas, entonces evitemos cualquier otra participación. Y bueno, en esta ocasión la sesión estará a cargo del doctor Saúl Mandujano Rubio, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, maestro en Derecho Electoral, magistrado en el Tribunal Electoral del Estado Mexicano de 2002 a 2008, secretario de Estudio y cuenta en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2009 a 2013. Consejero electoral en el Instituto Electoral del Estado de México de 2014 a 2020. Autor de diversos artículos y 6 libros sobre temas electorales y de derecho internacional. Profesor e investigador universitario. Muchas gracias, doctor Mandujano, por brindarnos este espacio y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Bueno, quiero iniciar primero con un agradecimiento a la Asociación Civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asislegal, y es un tema muy bonito. Me parece que este tema trataré de abordarlo en unos 30, 40 minutos, con base en 2 principios que están consagrados en la Constitución. En el artículo primero, el artículo habla de los principios pro persona y el principio de interpretación conforme. Déjenme iniciar con una afirmación diciendo que la protección de los derechos humanos a la que ustedes se dedican con gran responsabilidad no es injerencista. Escuchamos, quizá con más frecuencia de la que hubiéramos querido, gobiernos locales o gobiernos federales que se quejan cuando algún organismo internacional se pronuncia en favor de los derechos humanos y plantean que a veces esta postura de un tribunal internacional puede ser injerencista o intervencionista. Recuerden que en el mes de abril de este año, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a México por un tema en donde se transgreden derechos humanos a través de la figura de la prisión preventiva de oficio, a la cual me voy a referir muy brevemente en la parte final de la conferencia. Bien, vamos a empezar primero con establecer qué es el principio pro persona. Bueno, en un sistema formalista, me dicen que se escucha mal, está diciendo Carolina que se escucha mal, no sé, ¿ustedes lo escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Si en un sistema formalista, el principio pro persona contrasta con la rigidez de los criterios de supremacía y de jerarquía. El origen internacional del principio, porque nace en el derecho internacional, no desconoce que en el derecho nacional existen algunas figuras de diverso contenido que pudieran haber sido, si no el antecedente, sí guardan alguna relación con el principio pro persona. Por ejemplo, el tema de la retroactividad en materia penal, cuando se favorece a una persona por una norma que resulta más bondadosa de aquella que estaba vigente cuando se cometió el ilícito, o el llamado indubio pro reo, ¿no? Esos criterios de favorabilidad que se aplican en el derecho interno no son propiamente el origen del principio pro persona, pero tampoco se pueden desconocer que ya estaban en el derecho interno, cuando en el derecho internacional este principio se consagra a partir de una serie de sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Gracias, Francisco, que se escucha bien. Bueno, voy a empezar con un concepto muy breve. Rodolfo Pisa Escalante, juez de la Corte Interamericana, manifestó que el principio pro persona se puede entender de 2 maneras. Primero, como una pauta interpretativa de derechos, y segundo, como un criterio de selección normativa. Él dice que el principio pro persona es un criterio hermenéutico
que impone la naturaleza de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente los derechos de las normas que los consagran y restrictivamente los que las limitan o restringen. Quiero ponerles un primer ejemplo. Pocos derechos humanos son absolutos. La gran mayoría de los derechos humanos son relativos en la medida en que se pueden restringir. ¿Cuáles son absolutos? Les menciono dos, que son los que normalmente se citan en la doctrina internacional. El derecho a la no tortura es un principio absoluto, es un derecho absoluto, y el derecho a la no esclavitud. Son derechos absolutos porque no permiten restringirse. No hay normas que toleren torturar poquito o esclavizar poquito. Esas normas son absolutas. Las demás sí permiten restringir derechos fundamentales. Y los estados, todos los estados, tienen reconocido un margen llamado margen de apreciación nacional que permite a los estados configurar normativamente el ejercicio de esos derechos. Pongo un ejemplo. Un estado puede restringir derechos y libertades sin que eso transgreda un compromiso internacional, la libertad de expresión. Le podemos poner límites a la libertad de expresión. El artículo 6 de la Constitución lo establece, el artículo 41 de la propia Constitución establece otros límites, y eso no viola ninguna disposición internacional porque está dentro del margen configurativo de derechos que tiene un Estado. Lo que no puede hacer el Estado, o lo que no debe hacer el Estado, es imponer restricciones excesivas al ejercicio de derechos que le quiten el núcleo esencial o el contenido fundamental del derecho. De ahí que la Corte Interamericana haya considerado que la prisión preventiva de oficio es una restricción excesiva. ¿Por qué? Porque en una fase de investigación vulnera algunos derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, por ejemplo. Es una restricción desproporcionada que excede los límites que establecen los tratados internacionales, a lo que me voy a referir un poquito más adelante. Recuperando el orden, el principio pro persona tiene entonces dos matices. Uno, es una pauta interpretativa. Sirve como criterio hermenéutico para interpretar el ejercicio de derechos y libertades. Segundo, es un criterio de selección normativa. Es la segunda parte del principio pro persona. Vamos a poner un caso. Si una autoridad tiene que elegir entre dos normas de aplicación simultánea al mismo caso concreto, y una norma favorece y otra perjudica el principio pro persona, tendrá que elegir aquella norma que resulta favorable. Ese es un criterio de selección normativa. Pongo un caso. En algunos estados de la República, los legisladores tienen una increíble imaginación normativa y van poniendo una serie de restricciones. Déjenme ponerles un caso. Dice la Constitución, por ejemplo, que para ser candidatos a cargos de representación popular se requiere tener ciudadanía, y la ciudadanía exige una serie de requisitos: la nacionalidad mexicana, la mayoría de edad y tener un modo honesto de vivir. Para ninguno de nosotros, cuando vamos a tramitar una credencial de elector, nos pregunta la autoridad si tenemos un modo honesto de vivir, porque parte de una presunción el modo honesto de vivir. ¿Qué ocurre si en alguna entidad federativa resulta que se agregan requisitos distintos a los que establece la Constitución General para ser candidato a un cargo de elección? Por ejemplo, que se exigiera un título universitario. Cualquiera diría, bueno, es interesante ver la formación académica de los legisladores. Sí, pero pedirles un grado universitario es un requisito excesivo. La Constitución no establece ningún requisito de formación para poder ser candidato ni a diputados ni a senadores. Ustedes pueden revisar el artículo 55 de la Constitución y les dice qué se requiere para tener una diputación en México, y no se requiere siquiera leer y escribir, ¿eh? O sea, no es un requisito establecido en la Constitución. ¿Qué ocurre si en una entidad federativa
Un grupo de legisladores determina que se requiere tener concluida la preparatoria y lo establecen en la norma. Bueno, que esa norma resulta excesiva, impone una restricción que es contraria a la Constitución y como criterio de selección normativa, la autoridad debe elegir la norma que favorece. En la vertiente interpretativa, el principio pro persona se explica muy bien a partir de un criterio llamado de favorabilidad. Los derechos humanos se interpretan favorablemente para potencializar el ejercicio del derecho, para expandir el ejercicio del derecho. Las restricciones se interpretan restrictivamente para que no resulten excesivas. Esa es parte de la pauta interpretativa del criterio hermenéutico del principio pro persona. Pongamos un caso. Resulta que, de acuerdo con la propia Constitución General de la República, para aspirar a un cargo de elección de nueva cuenta, pongo un ejemplo electoral, ahorita me saldré un poquito de esta materia, se dice que para ser diputado o diputada, senador o senadora, se requiere ser mexicano por nacimiento. Y este acceso al cargo se reserva a quienes solo tengan la nacionalidad mexicana y no hayan adquirido otra nacionalidad, es decir, la propia Constitución restringe diciendo que la doble nacionalidad podría ser un impedimento para acceder a cargos de elección popular. Interpretado de manera gramatical, diríamos que bastaría con que una persona hubiera tenido un pasaporte extranjero para no poder ser candidato. Pero ¿cómo lo interpretamos favorablemente? Ocurrió el siguiente caso. Una candidata para el Senado de la República tiene 2 pasaportes. Un pasaporte que la acredita como ciudadana mexicana y un pasaporte que la acredita como ciudadana extranjera. ¿Por qué sí puede ser candidata aunque tenga los 2 cargos, pero aunque tenga las 2 nacionalidades? Porque tiene el derecho de elegir con qué nacionalidad se va a ostentar. Si no lo podemos interpretar de esa manera, estaríamos entonces aplicando incorrectamente el principio pro persona. Insisto, criterio de favorabilidad. Los derechos humanos siempre tienen un piso de protección, pero no tienen un techo de protección. O sea, sabemos cuál es el mínimo de protección que debe tener, pero no tenemos un máximo de protección porque es evolutivo el marco normativo y la protección de los derechos humanos. Pongan el tema de género, por ejemplo. El género se ha ido impulsando gracias a criterios de interpretación favorables con perspectiva de género. La Constitución no era suficientemente clara sobre qué se debería entender por equidad de género. Tuvo que venir un criterio interpretativo para que pudiéramos encontrarle sentido hasta dónde puede llegar la equidad de género. La pregunta es, ¿ya se agotó? No, no se ha agotado. Tenemos un piso construido más amplio que hace algunos años, pero no hay techo de protección por el criterio de favorabilidad. La interpretación de las normas debe ampararse siempre en el peso sustantivo del derecho y no en criterios formalistas. Si nosotros interpretamos con un criterio rigurosamente gramatical una norma sobre derechos humanos, estaremos haciendo una interpretación incorrecta de la norma. Un ejemplo, por primera vez en el Estado de México, votaron en el mes de junio, el primer domingo de junio de este año, hace 3 semanas, votaron las personas en prisión preventiva. Por primera vez. ¿Por qué no votaron antes? Porque no estaba configurado el ejercicio de ese derecho. La Constitución determina que los derechos ciudadanos podrían suspenderse a partir del auto de formal prisión. Por muchos años, este dispositivo constitucional se interpretó de manera gramatical, con un criterio sumamente formalista y no permitía ejercer a quienes, sin sentencia condenatoria, estuvieran en un centro de reclusión. Hoy pudieron votar. ¿Qué cambió? ¿Cambió la Constitución? No, la Constitución no se reformó. Sigue diciendo exactamente lo mismo ahora que hace algunos años.
¿Qué se modificó? La pauta interpretativa. El criterio de interpretación que se aleja de lo gramatical y aplica un criterio llamado garantista, en el sentido de garantizar el ejercicio de los derechos. Por eso debemos tomar en cuenta que los derechos humanos no es correcto interpretarlos con criterios de rigidez, sino de flexibilidad, porque muchos derechos están consagrados en principios y los principios son mandatos de optimización, es decir, los principios tienen una flexibilidad que no tiene la regla. Y con base en los principios se ordena que algo debe ser realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades o dentro de las probabilidades jurídicas existentes. Pongo otro caso para ir con ejemplos acompañando la explicación del tema. Pongamos un ejemplo entonces. Con base en un mandato de optimización, ¿hasta dónde debe llegar la libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites razonables que se pueden imponer a la libertad de expresión? ¿Hasta dónde debe llegar la protección a la vida privada de las personas? Cuando una persona con actividades públicas limita por voluntad propia el espectro, el ámbito de su vida o de su vida privada o de su intimidad. Por ejemplo, ¿se puede saber el estado de salud de un candidato o se debe saber el estado de salud de un candidato o no se debe saber el estado de salud de un candidato? ¿Hasta dónde se llega, no? Bueno, los principios buscan el óptimo de su materialización. Por eso tienen un grado de flexibilidad. A veces uno diría, aquí la libertad de expresión es excesiva, aquí la libertad de expresión es restrictiva. Los derechos humanos están consagrados en una diversidad de fuentes. Hay algunas de carácter internacional como los tratados y hay algunas de carácter nacional como la propia Constitución. El principio pro persona, acompañado del principio de interpretación conforme, procura armonizar el origen de las normas y resolver cualquier aparente incompatibilidad entre ellas. El artículo 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece la base interpretativa de los derechos reconocidos en la propia Convención y va marcando con una serie de criterios cómo se materializa el principio pro persona. Por ejemplo, la propia Convención Americana reconoce que los derechos humanos se pueden limitar. Ella establece algunos límites y permite que otros puedan ser establecidos por los estados. Para votar en México se requiere ir el día de la jornada electoral con una credencial de elector, estar inscrito en la lista nominal, votar solo en la sección electoral que le corresponde. Si ese día la persona no cuenta con la credencial de elector, lo correcto es no permitirle que vote, aunque se identifique con otro documento oficial. Diríamos, esto es excesivo, no en términos de la Convención Americana, porque la Convención Americana determina que los derechos político-electorales sí se pueden restringir con una serie de criterios que están establecidos en la propia Convención. No dice cómo, establece la posibilidad de hacerlo. México restringe los derechos políticos, por ejemplo, nadie puede aspirar a 2 cargos de representación popular en la misma elección. O no puede competir en una elección federal y al mismo tiempo en una elección local. ¿Por qué? Porque es una restricción constitucional que no transgrede normas convencionales. Cuando hablamos de fuentes y determinamos que el tratado por un lado, la Constitución por otro establecen derechos, buscaremos que sean compatibles esos derechos básicamente cuando se restringen estos, no tanto cuando se otorgan, porque cualquier estado puede ampliar el otorgamiento o la protección de los derechos sin que eso sea transgresor de una norma convencional. La Corte ha entendido que esos dos principios son vertebrales en la protección de los derechos humanos. El principio de interpretación evolutiva y el principio pro persona.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un razonamiento basado en el principio pro persona da lugar a dos momentos específicos. El primero destaca la dimensión del principio como preferencia interpretativa, lo que hemos venido mencionando desde el inicio de la plática. Y el segundo establece a partir de la preferencia normativa. Aquí voy a detenerme un poquito para adelantar algunas conclusiones. La Corte Mexicana es una corte que titubea en su aproximación al derecho internacional. A veces lo hace mejor que otras. De repente la corte como que se arrepiente, se aleja del derecho internacional y a veces la corte es un poquito más comprometida y acompaña de mejor manera los compromisos internacionales. Vamos a poner algunos casos. La corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el carácter convencional de la prisión preventiva de oficio. Tuvo la oportunidad de hacerlo antes de que lo hiciera la Corte Interamericana. Esperábamos con alguna expectativa que la Corte tomara la determinación de pronunciarse en contra de la prisión preventiva de oficio porque transgrede compromisos internacionales de México. Pero la Corte a veces se comporta como un actor político. Y eso ocurrió particularmente con la presidencia anterior de la Suprema Corte de Justicia. Yo les diría, ¿cuál es el cambio fundamental de la Corte a partir de enero de este año? Que tiene una presidenta distinta al presidente anterior. El presidente anterior de la Corte era un presidente con una serie de compromisos políticos, tal vez con aspiraciones, podrían ser legítimas, pero con aspiraciones que distorsionaban la orientación de la Corte. Hoy, la Corte como que refresca la confianza y la certidumbre de ser un tribunal constitucional. Acaba de declarar la Corte inconstitucional por violaciones al procedimiento legislativo, una pretendida reforma en materia electoral. Y me detengo un poquito para hacer un comentario. Declarar inconstitucional una norma no viola el principio de la división del poder. Porque a veces los legisladores se ofenden diciendo que la Corte se extralimita, que la Corte no fue elegida popularmente, de qué manera un órgano no elegido popularmente puede pasar por encima de la voluntad popular que sí representan los legisladores, y hasta se ha llegado a proponer que en un futuro los ministros de la Corte sean electos popularmente, ¿no? Entonces, es en realidad una barbaridad decir que el hecho de que la Corte declare inconstitucional un procedimiento legislativo viola la división de poderes. Quien violó el procedimiento legislativo fueron los legisladores. Ellos lo hicieron, ¿no? Con la prisa de aprobar una serie de reformas a la Constitución que no pasó en el año anterior, ahora quisieron el llamado Plan B de reformar leyes en materia electoral, dispensando una serie de trámites que son sustanciales en el procedimiento legislativo. Ni siquiera leyeron la iniciativa. Y esa violación flagrante, la Corte estimó que era suficiente para declarar inconstitucional sin entrar al fondo de la norma, y alguna ministra de la Corte dijo que debieron haber entrado al fondo, y con toda solvencia el ministro ponente dijo, ¿al fondo de qué si no es ley, no? O sea, entraríamos al fondo cuando fuera una ley, pero no es una ley, ¿sí? Ha entendido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que el principio pro persona no establece un límite en la protección de los derechos, establece, insisto en ellos, un piso de protección a los derechos. De esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que la protección de los derechos humanos es evolutiva y siempre de manera progresiva. No podemos interpretar los derechos humanos de manera regresiva. Cualquier intento de regresión transgrede el espíritu del principio pro persona. Si en ese momento a los legisladores se les ocurriera una reforma, ya no les quiero dar ideas, pero si se les ocurriera a los legisladores una reforma
Que eliminara, por ejemplo, la paridad de género es una reforma regresiva que no puede o que no debe aprobarse. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son hacia adelante y no pueden tener un impulso regresivo. El carácter progresivo de los derechos impide la regresión de los mismos. Voy a ir cerrando un poquito los comentarios sobre el principio pro persona, con algunas características. Es un criterio interpretativo que parte con base en dos premisas: la favorabilidad en la protección de los derechos y la progresividad en la protección de los derechos. El principio pro persona obliga a cualquier autoridad, no solo de naturaleza jurisdiccional, también de naturaleza administrativa. Cualquier autoridad la compromete a entender que el principio pro persona se basa en una serie de premisas. Criterio de favorabilidad: los derechos humanos siempre deben de extender su protección. Progresividad: los derechos humanos no pueden ser regresivos. Damos un piso de protección, pero no fijamos un techo de protección. Segunda vertiente, es un criterio de selección normativa, y aquí haré algunas conclusiones. La selección normativa se aparta de criterios como el criterio de jerarquía de la norma. Si usáramos un criterio de jerarquía de la norma y encontráramos una aparente incompatibilidad entre una norma y la Constitución, y nos fuéramos solo al criterio de jerarquía, diríamos deberá predominar la Constitución porque es una norma suprema. Pero ¿qué ocurre si la Constitución protege en menor medida un derecho fundamental que está mejor salvaguardado en la norma secundaria? La pregunta es, ¿tenemos que aplicar la Constitución sabiendo que eso restringe el derecho? La Corte Interamericana ha sido muy clara, es un criterio también de selección de la norma que se aparta de la rigidez de la jerarquía normativa. A veces tendremos que ir por una norma secundaria porque es más amplia su protección que una norma fundamental. Otra conclusión importante es que el principio pro persona, además de ser un criterio de selección normativa, ser una pauta interpretativa, establece que sí se pueden restringir derechos humanos, pero no se pueden restringir de manera excesiva, insisto. ¿Cuándo resulta excesivo o desproporcional una restricción? Cuando afecta el núcleo esencial del derecho, cuando le quita la parte medular del derecho. En ese momento la restricción es excesiva. Voy a ir avanzando para poder dar espacio a preguntas más adelante y hablar un poquito de otro principio que está en la Constitución, el principio de interpretación conforme. Este principio que tiene un gran significado en la unidad del orden jurídico. Déjenme platicarles un poquito con base en qué lo vamos a establecer. Toda interpretación conforme es muy común que le pongamos una dirección de ajuste. Fíjense bien en este tema, Dirección de ajuste. Ejemplo, el artículo 1 de la Constitución marca una dirección de ajuste. Dice que los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados suscritos por México sobre derechos humanos. Esa es la dirección de ajuste y no la podemos invertir. Cuando vayamos a hacer interpretación conforme, no interpretamos la Constitución de conformidad con una ley, sino interpretamos la ley de conformidad con la Constitución, por ser ese el sentido de la dirección de ajuste que no se puede invertir, porque está previsto en la norma fundamental. Para interpretación conforme, entonces, lo primero es establecer cuál es el bloque de regularidad constitucional en México. Y este bloque de regularidad constitucional se fue estableciendo a partir de una serie de contradicciones de tesis resueltos por la Suprema Corte de Justicia, la 293 del 2011 y el asunto Varios 912 del 2010. ¿Cómo se integra el bloque de regularidad constitucional en México? Primero, con la Constitución y las normas que de ella emanan. Segundo, con los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales es Estado parte.
nuestro país. Y aquí hay un tema medular. Las sentencias y los criterios interpretativos de la Corte Interamericana forman también parte del bloque de regularidad constitucional. Me detengo aquí porque ese fue un tema muy controvertido en la contradicción de tesis 293 del 2011. En la contradicción de tesis había un grupo de ministros que sostenían que las sentencias de la Corte Interamericana se integraban al bloque de regularidad constitucional. Otro bloque de ministros decía, no pueden serlo porque no en todos los casos son vinculantes para México. Solo nos vinculan cuando hayamos sido Estado parte de la queja resuelta por la Corte Interamericana. Pero la Corte Interamericana ha venido generando una corriente interpretativa llamada cosa juzgada o cosa interpretada, le llama la Corte. ¿Por qué es importante que me detenga? Fíjense bien. La cosa interpretada se refiere a los criterios que ha sostenido la Corte Interamericana en la aplicación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no ha sido enmendada jamás, ¿eh? Nunca se ha incorporado una modificación a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El texto es exactamente el mismo de aquel que se aprobó hace más de 50 años, ¿no? Es el mismo texto. ¿Qué ha cambiado? El sentido de la convención gracias al criterio interpretativo de la Corte Interamericana, un criterio evolutivo, progresista, con base en el pro persona. Hoy esa convención americana dice cosas distintas por la manera en que se interpreta. Entonces la Corte Interamericana ha dicho, mis criterios estén en una sentencia o en una opinión consultiva, son criterios vinculantes que comprometen a los estados a una coincidencia interpretativa. O sea, para la Corte Interamericana, los criterios sostenidos en sus pautas de interpretación comprometen a las autoridades nacionales. Pongo un ejemplo. A veces la Corte Interamericana no necesita dictar una sentencia para fijar un criterio. Lo puede hacer mediante una opinión consultiva. Los estados pueden acudir a la Corte Interamericana, presentar una consulta sobre un tema determinado y la Corte opina. Pero no, eso no puede tener carácter vinculante porque no es una sentencia, pero es un precedente. Y la Corte Interamericana se basa a partir de la escuela del precedente y no del criterio de reiteración de la norma. Recogemos entonces. El bloque de regularidad constitucional en México se integra por la Constitución y las normas que emanan de la Constitución, por los tratados de los que México es Estado parte vigente sobre derechos humanos y por las pautas interpretativas de la Corte Interamericana, que es intérprete fiel y la intérprete original de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La interpretación conforme puede tener, como le hemos mencionado, una dirección de ajuste que si está prevista no la podemos invertir. La interpretación conforme tiene una trayectoria desde 1953 que se encuentra relacionada con el control abstracto de la Constitución. Es un mecanismo abstracto del control de la constitucionalidad. ¿Por qué abstracto? Porque puede no estar prevista en un mecanismo de control directo de la Constitución. Pongo un caso. Un tribunal puede no tener una facultad conferida por la propia Constitución de examinar la constitucionalidad de una norma a través de una acción de inconstitucionalidad. Solo la Corte lo puede hacer a través del Pleno. Pero sí puede inaplicar normas, por ejemplo, que resulten contrarias a la Constitución, mediante una interpretación conforme. Entonces, la interpretación conforme establece la unidad del orden jurídico a partir de las normas supremas del orden jurídico, de ahí el bloque de regularidad constitucional.
Pongamos varios ejemplos. Una acción de inconstitucionalidad parte de una aparente incompatibilidad entre la norma impugnada con el texto constitucional. Antes de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la norma, en este caso la Corte debe hacer una interpretación conforme, es decir, deberá cuidar como canon interpretativo si la norma es o no inconstitucional. Resulta que la interpretación conforme siempre se argumenta en favor de la constitucionalidad de la ley, no a la inversa, ¿eh? Cuando la Corte va a resolver una norma, o más bien a través de un mecanismo de control va a examinar la constitucionalidad de una norma, la Corte no parte de la presunción diciendo la norma es inconstitucional, al contrario, la Corte tendrá que buscar si encuentra un punto de contacto que permita rescatar la constitucionalidad de la norma impugnada. Eso tiene que hacer la Corte. Porque si lo hace de manera contraria, las normas inconstitucionales serían muchas más. Por eso le ponemos una mayoría calificada al voto del Pleno de la Corte. Se requiere el voto de 8 integrantes de la Corte para declarar inconstitucional una norma. Hay una presunción de constitucionalidad, como lo dice Eric, ¿no? Efectivamente, Eric, hay una presunción de constitucionalidad porque es la premisa de la cual debemos de partir y de ahí la conformidad. Los conflictos normativos son inevitables por muchas razones. Hay una enorme cantidad de órganos que legislan o de órganos que pronuncian normas. Y además la actividad está potencializada, se ha extralimitado. Dejen ponerles un ejemplo. Yo a veces recurro con mucha frecuencia a los temas electorales, pero les pongo un caso concreto. Miren. En este momento hay una serie de actividades que pudieran considerarse que transgreden la ley. ¿Cuáles? Me refiero concretamente a las que están sucediendo en la aspiración para la candidatura presidencial, tanto del partido oficial como de la oposición. Y empezamos a ver que varias personas empiezan a tener actividades públicas con la intención de conseguir una candidatura importante para el 2024. El INE tiene facultades normativas, pero no es un legislador, pero tiene facultades normativas el INE. Y el INE ha ejercido esta facultad normativa con demasiada vehemencia. Hay demasiadas normas o hay muchas normas electorales aprobadas en sede administrativa. Puede ser que una norma en sede administrativa no resulte compatible con otra norma. Por ejemplo, puede ser que un criterio del INE sea incompatible con la norma que regula la vida partidaria. La pregunta es, ¿y cómo aplicamos la norma? Bueno, los conflictos normativos parten de una aparente incompatibilidad entre normas. Una norma puede ser aparentemente incompatible con otra norma. La interpretación conforme involucra al menos 2 ordenamientos jurídicos, los que serán materia de interpretación, o al menos con 2 sentidos jurídicos. Pongamos un caso. Encontrar una norma que tenga solo una interpretación es muy complicado. La gran mayoría de las normas permiten más de una interpretación. Si pusiéramos un ejemplo ahorita, haciendo un ejercicio interpretativo, tal vez Rebeca tenga un criterio distinto del que tenga Raúl, ¿no? O Guadalupe no coincida con el criterio de Leticia. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos diferentes maneras de entender el sentido de la norma. Pongamos un caso muy sencillo, ¿no? Si yo les digo,
Leamos un artículo de la Constitución Política. Hay algunos que se interpretan de manera muy sencilla y que diríamos, ahí no hay polémica. Perdóneme, ahí no hay polémica. Ejemplo, para ser legislador hemos reducido la edad mínima, ¿no? Se acaba de aprobar una reforma constitucional que determina que para ser legislador se requiere tener 18 años cumplidos al día de la jornada electoral. Antes eran 21, ya lo bajamos a 18, ¿no? Bueno, esta norma es muy clara. Uno diría, no da problemas interpretativos. Si un partido político quiere registrar a una persona que tiene 17 años y algunos meses, y el día de la jornada electoral, que es el primer domingo de junio del 2024, no tiene 18 años cumplidos, diríamos, no puede ser candidato, porque la norma es suficientemente clara. Pero imagínense que les oigan, pero va a cumplir 18 años antes de que rinda protesta para desempeñar el cargo. Se rinde protesta el 1 de septiembre o el 31 de agosto. Ya, pues la Constitución es clara. Dice al día de la jornada electoral, ¿no? Ahí diríamos, bueno, no admite más interpretaciones. Pero normas como estas pueden dar lugar también a criterios interpretativos, a lo mejor no muy sólidos, pero pueden generar criterios interpretativos. Una norma puede tener más de un sentido interpretativo. ¿Cuál tenemos que darle a la norma? Ahorita vamos a ir aterrizando el tema, ¿eh? La interpretación conforme, entonces, recupero un poco el orden, dice dirección de ajuste, de acuerdo con lo que determina la Constitución y los tratados internacionales. ¿Qué ocurre? Vamos a ir complicando el ejemplo. Si el intérprete determina que está mejor protegido el derecho en la norma secundaria que en la Constitución y que la incompatibilidad no fue aparente, que sí son incompatibles, pero está mejor garantizado el derecho en la norma secundaria que en la Constitución general, tenemos que aplicar el criterio de jerarquía aquí y decir, ¿aplicamos la Constitución y no el derecho, y no la norma secundaria? ¿No? Es un buen tema, ¿eh? Vamos al caso concreto. Miren. En un estado de la República, los legisladores decidieron que, sí, estoy de acuerdo, Jesús Manuel, todas las autoridades deberán aplicar el principio de progresividad en un control abstracto de la propia Constitución, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Unos legisladores en Baja California determinaron que era importante establecer una restricción para ocupar cargos de elección y dijeron, no pueden separarse de los cargos de elección popular hasta que concluya su mandato. Lo ponen en la Constitución local de Baja California. Un partido político decide postular a un presidente municipal que todavía le quedaban meses de alcalde a la gubernatura del estado. Y la autoridad electoral le niega el registro. Dice, no puede ser candidato porque mi Constitución determina que no te puedes separar del cargo de representación popular hasta que concluyas tu mandato, ¿sí? Pero la Constitución General de la República sí lo permite. Entonces, la autoridad electoral aplicó su norma local y no aplicó la norma general. Esa persona fue a una autoridad jurisdiccional, impugnó, y la autoridad jurisdiccional hizo una interpretación conforme y dijo, a ver, si son incompatibles o no lo que dice la Constitución local con lo que dice la Constitución general. Y después de la interpretación conforme, no logró armonizar la norma. La incompatibilidad sí fue auténtica. Entonces, ¿qué hizo la autoridad? Inaplicó. ¿Qué inaplicó? La norma constitucional local. Para hacer valer la Constitución General de la República, no solo con base en un criterio de jerarquía.
Aplicó la norma porque sabía que realmente ejercía este derecho de separarse de un cargo público. Y fue candidato. No ganó la gubernatura, pero pudo competir en la contienda electoral. La interpretación conforme entonces va partiendo de una serie de principios. Uno, salvaguardar la unidad del orden jurídico. Por eso hace ratito el comentario que anotaron, que la interpretación conforme parte de la presunción de constitucionalidad es cierto. Quien interpreta una norma de conformidad con la Constitución deberá hacer un esfuerzo argumentativo para encontrar razones que justifiquen que no son incompatibles, a menos que sea evidente la contradicción en el contenido de ambas normas. La interpretación conforme va marcando otros derroteros, por ejemplo. Hace rato les puse el ejemplo de que una norma puede ser interpretada de diferentes maneras y tener sentidos distintos, ¿no? Tal vez encontramos sentidos diferentes. Por ejemplo, miren, la libertad de expresión la podemos limitar. La Constitución marca algunos límites a la libertad de expresión. ¿Cuál? Uno, no invadir la vida privada de las personas. Pero también hace rato les dije que una persona que tiene actividades públicas decide, por ese ejercicio de una actividad pública, aceptar limitaciones adicionales a su vida privada. Por ejemplo, ¿es importante saber cuál es el estado de salud de Claudia Sheinbaum o no es importante? Si intentamos saberlo, ¿estamos violando su derecho a la intimidad y a la vida privada? ¿No? Es distinto una candidata que está buscando una candidatura, una representación popular, que alguien que no tiene esa actividad. ¿Hasta dónde vale la pena conocer si es una persona honorable o no el exsecretario de Gobernación? ¿Sí? Se molestó porque publicaron fotografías de él con particular interés en los relojes que estaba portando y no resulta muy congruente que use relojes de $1,000,000 cuando habla de austeridad, ¿no? Se sintió ofendido. ¿Eso afecta su derecho a la intimidad y a la vida privada? ¿No? Agreguemos entonces un elemento. Cuando interpreten derechos humanos, hay una serie de criterios adicionales como el de la ponderación de los derechos. Este criterio que juega con principios en contrario, no porque choquen los derechos humanos, sino porque los principios en contrario permiten encontrar cuál es la justa medida del ejercicio del derecho. Déjenme ver, aquí hay una pregunta, ¿no? Se considera que a pesar de que contamos con tantos mecanismos de protección a los derechos humanos, las autoridades no aplican en interpretación conforme al principio pro persona de forma correcta y siguen existiendo violaciones graves a los derechos humanos. Berenice, es una gran pregunta y te la voy a ir contestando porque le das orientación a lo que estoy mencionando. Requerimos le llamamos convergencia interpretativa. A veces hay un desorden interpretativo porque cada quien entiende a su manera algunas normas. Por ejemplo, se cancelaron 30 normas oficiales mexicanas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Afecta el principio de progresividad. Imagínense haber cancelado 30 normas oficiales que suspenden tratamientos contra enfermedades. Viola el derecho a la salud. Entonces, alguien que puede impugnar la cancelación de las normas podrá alegar un derecho fundamental, el derecho a la salud, y manifestar que la cancelación de la norma oficial retira tratamientos que eran posibles curas a su enfermedad, ¿no? Déjenme recuperar un poquito la pregunta de Berenice y ahorita voy contestando las otras que están llegando al chat. Miren. No quiero manifestarme que debe de haber una sola respuesta correcta a una pregunta concreta. Puede haber varias respuestas correctas. Lo que quiero manifestar es que hay un desorden interpretativo. Si no tenemos orden a través de la convergencia, cada quien entiende la protección de los derechos como lo que era pertinente. Vamos a poner un caso.
Dice una norma que nadie puede ganar más que el presidente de la República, ¿no? Volvió a salir el tema en estos días porque la nueva secretaria de Gobernación puso el tema de que los ministros de la Corte expliquen por qué ganan más que el presidente, ¿no? Si uno revisa el tema de los salarios de los funcionarios públicos, la pregunta dirá, hay una contradicción hasta en la propia Constitución General de la República. Entonces uno diría, oigan, una norma en la Constitución no puede ser inconstitucional. No hay criterio sostenido que dice que no puede ser inconstitucional, pero puede ser inconvencional. Ya hay normas de la propia Constitución que son contradictorias entre sí. El 134 de la Constitución sobre propaganda política o gubernamental puede ser contradictorio con otros artículos de la propia Constitución. Sin tratar de establecer un solo criterio interpretativo, sí diríamos que la interpretación conforme y pro persona, para hacerlo de manera correcta, es evitar que sigan existiendo violaciones graves a los derechos humanos. La parte de la pregunta de Berenice en los dos últimos renglones de una respuesta importante. Está mal aplicado el principio pro persona si de esa manera toleras violaciones excesivas a los derechos humanos. Porque el principio pro persona, en su vertiente interpretativa, debe restringir las limitaciones a los derechos humanos y ampliar su protección. Otra pregunta que está aquí, déjenme ver. Hay una opinión de Jesús Manuel. Deberán aplicar el principio de progresividad con su vertiente de no regresividad para armonizar los derechos humanos y maximizarlo, eliminando restricciones sujetas al bloque de constitucional. Sí, Jesús Manuel, yo creo que sí. ¿Por qué razón? Porque si uno revisa el artículo 1 de la Constitución, dice que las restricciones a los derechos humanos se aplicarán en términos de lo que disponga la propia Constitución. Y la pregunta es, ¿qué sucede si la restricción constitucional va más allá de las restricciones convencionales y lo que determina la Constitución resulta excesivo? El mejor ejemplo, Jesús Manuel, es la prisión preventiva de oficio. El artículo 19 de la Constitución, Jesús Manuel, determina una restricción a la presunción de inocencia que resulta no convencional y es excesiva. En una fase previa, que es la investigación de un delito, resulta que puedo dar lugar al arraigo y puedo dar lugar a la prisión preventiva de oficio porque al legislador se le ocurrió determinar que hay delitos graves que quitan esta prerrogativa, ¿no? Bueno, la Corte examinó y en el caso reciente, déjame, es que siempre se me olvida el apellido, pero aquí me lo anoté. Aquí me anoté el caso. Es un caso bonito, ¿eh? Caso Sonpaxtle Tecpile, por eso siempre se me olvida. Sonpaxtle Tecpile García Rodríguez contra México, sentencia de abril de este año. La Corte Interamericana condena a México porque la propia Constitución mexicana establece restricciones excesivas, Jesús Manuel. Y eso es incorrecto, ¿no? ¿Quieres hacer una pregunta, Guadalupe? La que quieras, ¿eh? Si quieres, abre tu micrófono y hazla, ¿no? Sí, no sé si ya me escuchas. Ya te escucho. Ok. Hablando precisamente de este caso de la prisión preventiva oficiosa, que nada más se le cambió, digo, la Corte, pues muy, pues entonces ya no va a ser oficiosa, va a ser justificada. Ahorita que venía escuchándola, dije, bueno, ¿y en razón de qué lo va a justificar? De que los delitos son, porque se habla de delitos de delincuencia organizada, de secuestro, delitos graves. Entonces, dice, ok, si ya no es porque la Constitución diga por estos delitos habrá lugar a prisión preventiva oficiosa. Ahora es justificada, pero que la va a justificar en el hecho de que el delito es, ahora sí que por el tipo penal resulta ser peligroso. O sea, es como un juego. No entendería yo en un momento dado cómo la Corte podría justificar a una persona que está sometida a una investigación, le dicte una prisión preventiva oficiosa,
argumentando que el delito que cometió es secuestro, por decirlo, o delincuencia organizada, cuando todavía no se demuestra, pero no sé si me hago entender de ese juego de palabras. ¿Bajo qué argumentos podría decir? Muchas gracias, Guadalupe, por la pregunta. Te la voy a contestar. Hay otras dos que ahorita me voy a referir a ellas. Te pongo un caso. Lo que la Corte Interamericana le genera preocupación es las facultades ampliamente discrecionales de los jueces. No en México, en cualquier país, ¿eh? Entonces, lo que la Corte pretende, cuando elimina la figura de la prisión preventiva de oficio, que es una medida legislativa, la Corte compromete a que los jueces funden y motiven correctamente la necesidad de dictar una medida cautelar como la prisión preventiva justificada, con base en una serie de razones. ¿Cuáles te da, Guadalupe, la Corte Interamericana? 1. El peligro de evasión, por ejemplo. La Corte Interamericana considera que si existe riesgo de evasión de la justicia, la prisión preventiva puede justificarse. Otro, el grado de peligrosidad del sujeto. También es justificado dictar la prisión preventiva para separarlo y que pueda seguir infligiendo daños. Por ejemplo, ahí la prisión preventiva se justifica. Hay otros casos, Guadalupe, que es quizá el riesgo de la prisión preventiva justificada, cuando se combinan o se contaminan con criterios políticos la prisión preventiva oficiosa. El caso, por ejemplo, de la prisión preventiva que se dicta contra una exfuncionaria del gobierno federal anterior, contra Rosario Robles, es una medida justificada. No, en realidad fue una connotación política, porque incluso le sembraron la licencia a partir de la cual el juez dictó la prisión preventiva. Entonces, para concretar un poquito la respuesta, Guadalupe, es, la Corte Interamericana dice, de oficio no, porque rompes la presunción de inocencia, porque transgredes el debido proceso, porque estás excediendo las restricciones que la propia convención te puede autorizar. ¿Por qué preventiva sí? Porque la preventiva la debes de justificar en una serie de razonamientos objetivos, como hemos mencionado al menos dos de ellos, ¿no? La peligrosidad y el peligro de evasión o el riesgo de evasión. Todo lo que la Corte dice es, oigan, la prisión preventiva no la estoy eliminando. Lo que estoy pidiendo es que la justifiquen caso por caso, que ese es un tema importante, individualizar la medida preventiva a las circunstancias particulares de cada circunstancia, ¿sí? Entonces yo creo que porque si no tampoco puedes eliminar la prisión preventiva totalmente, ¿no? Porque entonces la sociedad corre riesgos innecesarios, ¿sí? Hay una pregunta aquí, déjenme ir un poquito en orden, ¿no? Dice Abraham que si considero que uno de los problemas interpretativos del texto es la excesiva serie de reformas. Abraham, tenemos una actividad reformista de la Constitución incontenible. A pesar de que es rígida en cuanto al modo de reformar la Constitución, la verdad es que es incontenible, ¿no? Pero yo diría que no, el problema no está en el número de reformas, está más bien en la orientación de las reformas. O sea, no es un tema cuantitativo, sino más bien es un tema de tipo cualitativo, Abraham, ¿no? El contenido de las reformas. Te voy a poner un caso concreto. Se pretendió, a través de una reforma, militarizar la Guardia Nacional y que el mando de una autoridad civil debiera estar en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso recuerda que la Constitución se impidió, pero estaba ahí. Ahora, cuando este régimen entró en funciones en el 2018, Abraham, hubo un control en sede legislativa hubo una aplicación en sede legislativa del control de convencionalidad. En un caso de la Corte Interamericana, que es el caso Atenco, Abraham, en donde en un operativo militar, en un operativo de seguridad pública llevado a cabo en el Estado de México, hubo un uso excesivo de la fuerza, una participación incluso de Fuerzas Armadas. La Corte condenó a México y dijo, a ver, 3 requisitos.
La seguridad pública debe de estar bajo el mando de una autoridad civil. Segundo, pueden intervenir militares solo de manera temporal. ¿Sí? Es decir, no está, o sea, la Corte Interamericana no condena involucrar a las Fuerzas Armadas en medidas de seguridad o en operativos de seguridad pública que sean temporales, bajo el mando civil, va diciendo, ya agrega una tercera, ¿no? En circunstancias particulares. ¿Qué no permite el marco convencional? Que la seguridad pública esté en manos de mandos civiles, ¿no? Por eso, la Guardia Nacional debe de estar bajo el mando civil y no militar, ¿sí? Entonces, más que el número de reformas, Abraham, yo te diría, es el contenido de la reforma lo que va generando una serie de problemas más que interpretativos, incluso hasta de compatibilidad en el orden jurídico mexicano, ¿eh? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los jueces al apegarse al principio pro persona? Que los jueces, como ha sucedido a veces, son extremadamente caritativos a veces, Enrique. ¿A qué me refiero? Que a veces los jueces, en ese afán pro persona, interpretan de manera, ¿sabes cómo le llamamos nosotros? Garantismo espurio se le llama. Garantismo espurio. Cuando les das más derechos de los que en realidad la norma les está confiriendo. Me dirías, a veces el poner de moda el principio pro persona, Enrique, despierta una ansiedad interpretativa de los jueces que los lleva a otorgar derechos en donde no los estaban dando. Te pongo un caso muy sencillo. En el 2018, a un candidato a la presidencia conocido, si yo les digo su nombre, tal vez no nos acordemos de él, pero si les digo el Bronco, sí nos acordamos de él. Al Bronco le regalaron la candidatura, Enrique, en el 2018, con una interpretación excesiva del principio pro persona, partiendo de una presunción que no dieron oportunidad de acreditarla. El Bronco estaba de manera irregular acompañando firmas de ciudadanos que simpatizaban con su candidatura. El INE probó la irregularidad, pero la autoridad jurisdiccional dijo en un principio pro persona tenemos que otorgarle la presunción de que sí cumplió con los requisitos, pero no lo demostró. A veces el principio pro persona, Enrique, puede dar lugar a excesos interpretativos en un llamado garantismo espurio, ¿no? Hay otra pregunta que me parece también, bueno, todas están muy interesantes. Esta que pone, por ejemplo, Evangelio Morales, que dice, ¿en qué afecta una norma en que no haya medicamentos en zonas de bajo desarrollo humano, por ejemplo, en Chiapas, y el Seguro Popular sí, o sea, híjole, ese es un tema, Evangelio, terriblemente penoso, ¿no? El haber desaparecido un esquema de seguridad que con todas sus deficiencias operaba mejor que el que tuvimos momentáneamente, ¿no? Porque hasta el INSABI desapareció ya, ¿no? Ya lo cancelamos. Entonces, el derecho a la salud es un derecho que se establece contra el Estado. Recuerden que los derechos humanos tienen esta lógica, ¿eh? Son derechos consagrados para frenar el poder de las autoridades, ¿no? Para limitar el poder de los estados, ¿no? Vamos a ir con dos preguntas más para ir cerrando ya el tema, ¿no? Dice Rebeca, por ejemplo, en todo caso, cuando no hay armonía entre la norma fundamental y la norma secundaria que beneficia al ciudadano, ¿cabe la interpretación del momento del resuelto por el juzgador? Siempre, Rebeca, siempre. El juzgador está comprometido a, con base en este criterio selectivo, incluso atender la norma que favorece sin recurrir al criterio de jerarquía, ¿eh? Eso es lo correcto, ¿eh? Si la norma secundaria es más benévola que la norma fundamental, apliquemos la norma secundaria, ¿eh? La que más favorece sería en una extraordinaria aplicación del principio pro persona. Abraham dice, necesidad, razonabilidad, idoneidad, proporcionalidad y ponderación, coincido contigo en todo, Abraham, en todo. Un juez tiene que hacer este tipo de test, el test de razonabilidad, el test de proporcionalidad, donde van los principios que tú mencionas de idoneidad y de necesidad de la restricción, ¿no? Y ponderar. Yo soy partidario de la ponderación, Abraham. Hay quien dice
Que la ponderación es muy subjetiva. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la ponderación sí tiene criterios de objetividad, Abraham, porque aplica métodos. Y si alguien aplica un método correctamente, aunque tenga una dosis de discrecionalidad, puede llegar a respuestas objetivas. Ulises, ¿se puede justificar la detención de la jueza de Veracruz por ningún motivo? Por ningún motivo, Ulises. Yo creo que no, yo creo que es un exceso de rencor del gobernador en contra de esta autoridad. No hay un pronunciamiento de autoridades internacionales que justifique la detención de la jueza. Por eso, Ulises, cuando inicié la plática dije, proteger los derechos humanos no es injerencista, ¿eh? Y a la jueza le están transgrediendo sus derechos humanos. Y protegerla, aunque se ofenda a Cuitláhuac, no es injerencista. Por último, la última pregunta que contestaré dice, ¿el principio por persona tendría alguna técnica de redacción en el amparo o similar al test de proporcionalidad? Tocas un tema muy interesante, Héctor Iván, que es cómo se argumenta. Las técnicas argumentativas. Y me parece, Iván, que valdría la pena que te haga un comentario muy breve. La argumentación se llama argumentación principialista. Argumentación principialista, una argumentación que pasa a partir de los principios. Y te pongo un ejemplo. La argumentación principialista se aparta del modo tradicional de interpretar la regla, porque tenemos una forma muy mecánica de interpretar la norma, con base en dos premisas, Iván. Una premisa superior, que es lo que dispone la regla, una premisa inferior, que es el caso concreto, y una conclusión, si el caso está dentro de la protección o no de la norma. En materia de derechos humanos, Iván, tienes toda la razón. El principio pro persona amerita nuevas técnicas de argumentación jurídica. Porque si la argumentación jurídica la haces del modo tradicional, con base en una interpretación gramatical o mecánica, caes en el formalismo y eso acompaña mal cualquier interpretación de los derechos humanos. Quise ser muy breve, pero bueno, me ganó el entusiasmo y ustedes fueron sumamente atentos en hacerme tantas preguntas. Yo le dejaré aquí. Les haré llegar un material sobre el principio por persona y la argumentación jurídica. Se los hago llegar para que lo puedan ustedes compartir. Gracias por todo. Bien, es momento de dar cierre a esta conferencia y primero que nada me gustaría agradecer al doctor Saúl Mandujano Rubio por compartirnos sus conocimientos sobre el tema. En este momento quisiera... espérenme tantito. Quisiera darle un segundo, por favor. Quisiera otorgar una constancia al doctor, pero no puedo compartir pantalla. Denme un momentito. Así me pasó ayer a mí, ¿eh? No pude compartir un documento en una conferencia y tuve que hacerlo de esta manera, ¿eh? Sí, permítame tantitito. No sé por qué no me deja compartirla, pero... Voy aprovechando, hay un documento de la Corte que les voy a compartir sobre el principio por persona, donde la Corte pone algunos casos y les hace ejercicios, ¿eh? Se los voy a compartir, está terminando, se los mando para que lo tengan. Aquí está ya. No sé si ya les es posible ver la constancia. Ok. Desde Asilegal queremos otorgar la presente constancia al doctor Saúl Mandujano Rubio por haber impartido el tema Principio pro persona, Interpretación conforme, en el marco del Diplomado de Derechos Humanos en la Práctica, el día 26 de junio de 2023, con duración de 1 hora. Gracias. Muchas gracias, maestro
Saúl, por compartirnos todos estos conocimientos. Y bueno, ya nada más les recuerdo a los participantes que para registrar su asistencia deben hacerlo a través del foro dentro de la plataforma, el foro de conferencias. Ahí podrán registrar su asistencia contestando una pregunta detonadora. Y pues sin más, muchísimas gracias por todo este espacio, muchas gracias a todos y a todos por asistir y que pasen una excelente tarde. Gracias, me despido, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes a todos, compañeros. Gracias.